el peor enemigo del ser humano somos nosotros mismos. Si tú estás plantado en la roca, tú dependes del Señor. Cuando nosotros perdemos dirección de algo, no pensemos que por un momento una situación se le salió a Dios de las manos. Él quiere alcanzarte de una manera especial. Luchamos con la gracia de Dios hacia otros. Pero esa misma desobediencia tuya, yo la voy a usar para que otros sean alcanzados. Buenos días y bienvenido a VAPA Podcast. Mi nombre es Stephanie. Y mi nombre es Mayra. Y hoy seguimos con nuestro estudio bíblico de los profetas menores. Estamos estudiando el libro de Jonás y hoy vamos a terminar el capítulo número 1. No lo vamos a terminar hoy, pero sí continuamos. Terminamos el 1 hoy. ¿Sí? Sí, no. ¿Cuánto versículo? Yes, girl. 17. 16. Bueno, terminamos en el 16, se queda un versículo para el próximo. Terminamos el capítulo 1. Me tiene dudando de cuántos versículos que tiene el número 1. A ver, déjame ver. Sí, hoy vamos a darle semifinal al capítulo número 1. Y solamente un recap, ¿verdad? Un resumen de lo que ha pasado hasta ahora. Jonás es un profeta que le fue dada una instrucción a hablarle a las personas de Nínive. Él está corriendo al lugar contrario porque no quiere dar ese mensaje. Y ahora nos encontramos en medio de una tormenta porque él tomó un bote para el lugar contrario. Y ahora estamos en la mitad de una tormenta y entramos en los capítulos donde estos hombres marineros están tratando de decidir qué van a hacer con Jonás, ya que él le había confesado que él era profeta y que Dios le había dado una instrucción y le había dicho que tenía que ir a un lugar y le estaba yendo a lo contrario. Y entonces ahora nos encontramos en estos capítulos donde estos hombres están tratando de averiguar, ok, ¿qué hacemos ahora? So, entramos en el capítulo 11 al 17. Mayra, ¿lo quiere leer? Yes. ¿Leo todo corrido? Ya. Ok. So, entramos en el versículo, 11, perdón, 11, son unos cuantos, en versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongáis sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. El 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amen. So, empezamos de una vez con ¿qué haremos contigo? Como quien dice, él le había confesado, soy profeta, este es mi trabajo, tengo que dar una palabra, medio de lo contrario. Entonces ellos están como quien dice, ok, ¿qué haremos contigo? Porque a mí estamos ahora en medio de una tormenta, no sabemos qué hacer. Y es interesante que Jonás le dice, bueno, échame para el agua. Tírenme por ahí porque a mí, ¿qué yo voy a hacer? Nos estaba Y eso como desafiando. Sí, eso, y que como él como imponiendo o like kind of like sugestionando, like, pero máteme y ya, como quien dice. Es como committing suicide. I mean, when you think about it, it's like, tírame para el agua y ya. Y una de las cosas que yo estaba viendo es que esta tormenta, bueno, en sí el problema no era la tormenta. En sí ese no era el problema no era la tormenta, sino esta tormenta, sí Dios la usa como una herramienta para que vengan ellos o recapaciten, ¿no? Primero Jonás, que pueda recapacitar para confrontar su desobediencia, porque estaba haciendo rotundamente, o sea, deliberadamente, él desobediente,
y producir, ¿no?, una rendición tanto de Jonás, y no solamente eso, sino que manifestar su gloria a los que estaban ahí, a esos no creyentes, a esas personas, esos marineros que estaban en el barco, esos que no conocían, a manifestar la gloria de Dios a esos que no lo conocían, ¿no? Y vemos que Jonás no solamente estaba fuera de la voluntad de Dios por ignorancia, estaba en rebeldía, una rebeldía consciente, es decir, Yeah. él sabía de que él estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Nosotros a veces caemos en cositas, yo no estoy diciendo que todo el tiempo, a veces nos queremos hacer los inocentes, pero sí hay veces que si nosotros sin querer queriendo hacemos cosas que están en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Pero no estamos completamente conscientes, aquí no, Jonás está completamente consciente, o sea, su rebeldía era Yeah. no, no voy, o sea, Señor mandándolo y él dijo, no, no voy. Y esto, y Dios no solo estaba persiguiendo a Jonás con esta tormenta para que Jonás recapacitara, como lo dije ahorita, sino que estaba también, lo repito, tratando de alcanzar a aquellos que todavía no le habían tenido el privilegio de conocerle. Yeah. So, existen varias teorías acerca del significado de esta acción que él quiso tomar, de que lo tiraran en la agua. Una de ellas es un autosacrificio por las vidas de los marineros. Otra es el escape supremo de la misión de Dios, ¿verdad? Y la tercera es el castigo por su rebelión personal. So, él mismo, como quien dice, castigándose por su rebelión. Sí, So, así es. existen ciertas teorías de que por qué él quiso tomar esa decisión tan extrema. Porque, por ejemplo, si tuviera una tormenta, para los marineros, ellos quizás pensaron, mijo, te tiramos al agua y ya tú te vas a morir de una vez. Porque esa tormenta, tú te vas a Yeah. desaparecer. Sí, sí. Entonces, hay ciertas creencias, teorías de que por qué Jonás quiso tomar esa decisión. Solamente por no recapacitar y obedecer lo que el Amén. Señor le estaba diciendo, ¿no? Y vemos aquí que en Hebreos capítulo 12, versículo 6 nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y al que azota a todo el que recibe por hijo, ¿no? Sabemos que el Señor, sabemos nosotros que no castiga, pero sí disciplina. El Señor, disciplina y estaba tratando él, por medio de esta tormenta, disciplinar, ¿no?, las acciones de rebeldía de Jonás. Yeah. Y entonces el versículo 13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. So, ellos, me imagino que cuando escucharon eso, como dije, ellos se dijeron, este tipo está loco, vamos a tratar de llevar esta nave para tierra, para dejar a este hombre en una tierra, en algún lugar cualquiera por ahí, y nosotros poder seguir yendo. Sí, Pero ese good deed, right? sí. Porque fue un good deed, ni le funcionó. Se puso peor porque era como eran luchando literalmente en contra de Dios. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban luchando en contra de Dios. Proverbios 21, 30, 31 dice, no hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El ellos tratar, como quien dice, de ir a tierra, era en contra de la voluntad del Señor también. So, haciendo algo bueno en su pensar, en verdad era algo contrario, estaban peleando contrario a la voluntad del Señor ahí también. Claro, o sea, es como que prácticamente este texto, en el versículo 13, prácticamente es como que estos hombres, como que el mar iba en contra de ellos, ¿no? Porque dice aquí, más no pudieron, en aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, más no pudieron porque el mar se embravecía más y más, ¿no? Contra ellos, es como que el mar iba contra ellos y esto indicaba, ¿no? No solo una tormenta, sino que una oposición dirigida, Yeah. ¿no? Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, no solo hay dificultades, hay una resistencia divina. Yeah. O sea, hay una resistencia divina. En Santiago, capítulo 4 versículo 6 nos dice de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? O sea, siendo soberbios Jonás y siendo terco, ¿no? Esa terquedad de él, porque estos hombres vienen y le dicen, te vamos a tirar, y decidieron no tirarlo. O sea, como tú acabas de decir, vemos aquí que ellos practicando esa misericordia humana Yeah. con Jonás, No, es que ¿no? también ellos saben que él era profeta. ¿Cómo voy a tirar a un profeta sabiendo que en esos tiempos había how you say, reference? Una referencia. Una reverence.
O una reverencia. Había un respeto hacia los profetas. Sí. So, ellos se imaginan cómo vamos nosotros a tirar a un profeta en el agua, sabiendo que quizá eso le podía traer también a ellos mal. Y vemos lo que ellos hacen después de eso. Vemos en el versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Sí. So, aquí ellos están como que dicen, ok, nos rendimos, entonces vamos a hacer lo que este hombre, como quien dice, nos mandó a hacer, pero Jehová, tú toma el control, tú toma haz lo que tú quieres hacer. Y este es un momento bastante poderoso, ¿no? Porque hombres que no conocían a Dios, ahora le están hablando a él directamente, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Ellos habían tenido un encuentro con Dios. Y la tormenta que no vino por, la tormenta que vino por desobediencia, perdón, de un creyente, se convierte en una revelación para otros. Oh, yeah. Oye, y se convirtió en una revelación. Para un grupo de personas. Un grupo de incrédulos. Un grupo de que hasta ahorita son incrédulos, pero ellos ahí reconocen la soberanía de Dios. Tú, Jehová, dice en esa parte, ahí esa parte nos deja bien claro que ellos están reconociendo esa soberanía de Dios. Cuando Dios dice, tú, Jehová, has hecho como has querido. Ese es Dios y su soberanía, reconociéndola a ellas. Y Dios no pierde el control, ni siquiera cuando tú pierdes dirección. Cuando nosotros perdemos dirección de algo, no pensemos que por un momento una situación se le salió a Dios de las manos. Nunca. O sea, eso Dios nunca pierde el control, ¿no? Isaías 46:10 nos dice, mi consejo dice, permanece, y dice, y haré todo lo que quiero. Que no se nos olvide eso. Esa frase de sangre de un inocente es algo que se usa algunas veces en la palabra. Y es un modismo hebreo. Vemos, es una tradición hebrea y expresa, esa expresión no se refiere solamente a un derramamiento de sangre, literalmente, sino a la culpa por matar o dañar a alguien inocente. Vemos esto pasar con Pilato cuando entrega a Jesús en Mateo 27:24, y también lo vemos cuando Moisés pide perdón por el pueblo en Deuteronomio 21:8. So, ellos, como quien dice, están haciendo como esto que se hace como tradición, como que dice Dios, que esta sangre o esta persona, la muerte, el pensamiento de ellos era, esta persona se va a morir. Le tiramos al agua, le vamos a hacer un mal a esa persona se va a morir, que la sangre de él no caiga sobre nosotros. Exacto. Y eso sucede varias veces en la palabra. Me gusta a mí esa parte, ¿no? Donde, bueno, pues es fe, ¿no? La de estos hombres que en un momento de desesperación, porque en nosotros, versículos anteriores, o sea, ellos, en los que habíamos estudiado el episodio pasado, ellos estaban pidiéndole a sus dioses paganos, ¿no? Y ya vemos aquí que como Dios aún es en una situación, estamos viendo ellos, viendo la desobediencia de este hombre, ¿no? Y aún así Dios puede usar tu proceso, incluso tus errores, nuestros errores, para que otros lo conozcan. O sea, es fascinante. Porque Dios no se desperdicia nada. Oh, yeah. Aún tu desobediencia, vemos aquí que el Señor va a poder, dijo, ok, tú quieres ser obediente, pero esa misma desobediencia tuya, yo la voy a usar para que otros sean alcanzados, porque eso fue lo que pasó aquí. Eso fue lo que pasó aquí. Bueno, en la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que estaban en contra de la voluntad de Dios, y cuando viene Dios interrumpe de una forma abrupta sus caminos, y el Señor se les revela y sus vidas son transformadas, ¿no? Y dice el versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Yo me imagino que esta gente se quedaron sorprendida. Ellos se quedaron sorprendidas porque lo que sucede en el versículo 16. Y dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. En otros términos, esa gente se arrepintieron y creyeron en Dios por fe. Exactamente. Y algo muy interesante, ¿no? Que vemos aquí que tomó
bueno, tomaron a Jonás, dice, y le echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. O sea, ellos no hicieron la paz. La paz no llegó por medio de una oración. La paz no llegó con alineación. Ellos Mm, se alinearon a la voluntad de Dios. Y yo digo, ¿de dónde, o sea, cómo sabían ellos que al hacer eso, yeah, ellos iban a alinearse con la con la voluntad de voluntad. Dios? Entonces es el Señor, o sea, digo yo, Señor, tú eres tan bueno teniendo misericordia de esta gente. Ujú. Teniendo misericordia de esta gente. En el momento que lo estaba, que en el momento que estaba fuera de orden, o sea, fue removido. En lo que estaba fuera de orden, que es Jonás, fue tirado. Entonces es como que la misma creación de Dios respondió Yeah. y cesaron las aguas Y eso es lo que y pasa se cuando el aquietaron. pecado es quitado. Cuando exponemos el pecado, cuando nos removemos de eso, cuando nos arrepentimos, nos alejamos y empezamos a alinearnos, no que somos perfectos y no es que no vamos a seguir luchando, pero nos alineamos, Señor, ayúdame. Hay cosas empiezan a fluir. Sí, Cosas, claro. pero cuando hay pecado Ajá. escondido, que tú sabes, bueno, todo, el Señor revela todo, pero cuando hay pecado escondido, cuando hay pecado en nuestro corazón, estamos estancados. No vamos a poder progresar, no vamos a poder crecer, aunque tú pienses que quizás tú estás creciendo, porque quizás el Señor te está usando en cierta área y tú estás haciendo mucha cosa, no significa que tú estás creciendo. Tú puedes hacer y no significa, y tú puedes Eso es estar cierto. estancado. Sí, sí, sí. Por eso, el pecado es muerte. El pecado nos lleva a muerte. Ujú, Podemos pensar en los dos términos, espiritual y también ujú. Ajá, físicamente. sí, sí. Entonces, si el pecado está ahí, no va a haber fruto del espíritu. Ujú. No va a haber fruto, va a haber lo contrario. Exacto. Entonces, y siempre pasa al paso. Nunca es de un día a otro. Bueno, vimos aquí en Jonás en cómo fue decayendo, ¿no? Y otra de las cosas es que la obediencia trae orden y el orden trae paz. Yeah. Simple y sencillamente. Ujú. O sea, cuando vemos nuestras vidas caóticas y que no encontramos la salida y que andamos o como acaba de decir Stephanie, que no avanzamos, o sea, tenemos que chequear, ¿no? Y vemos aquí, y bastante interesante, de que esa paz nos dio con oración. Nosotros a veces queremos ir y echarnos una oración extensa, que es muy poderosa según nosotros, y aún así salir de esa oración y seguimos con nuestro camino. No hubo ningún cambio, seguimos desobedientes. Hasta cuando no nos alineamos con la voluntad de Dios, las cosas a que no nosotros sometamos nuestras vidas y seamos obedientes, no va a haber orden, no va a haber paz. Y no solamente alinearnos, sino tuvo que haber una acción. Ujú. Ellos tuvieron que actuar. Sí, sí. Like, algunas veces tú vas a tener que hacer ciertas cosas que no son cómodas y son bien duras de hacer. Bajar cosas de tu bote, Ya. personas de tu bote, dejar personas atrás que no son parte de tu camino, por mucho, mucho que más las quieras, por mucho que tengas años de amistad, por mucho aprecio, hay cosas que vas a tener que tirar del bote. No vamos a irnos más profundo. No solamente personas, sino nuestro propio ego, Ujú, nuestro propio orgullo. ujú. O que yo sé hacer esto y yo puedo hacer esto, o que a mí me gusta hacer esto, me complace hacer esto. Claro. Yo tengo mucho conocimiento, yo puedo crecer, yo puedo hacer esto bien, yo puedo hacer algunas veces eso. Ujú. Algunas veces nosotros mismos nos estancamos porque queremos ser nuestro propio Dios Ya, y amen. nos volvemos nuestro propio enemigo. So, Ujú. algunas veces nosotros mismos tener que, Señor, empieza a sacar, empieza a revelar todo ese carácter, toda esa cosa que está en mí que yo misma me Sí, estanco. sí. Necesitamos decisión, ¿no? Eso más que todo necesitamos realmente decidir ser obedientes y someternos a Dios. Ahorita que decías que necesitamos dejar nuestro orgullo, pensaba en Pablo, ¿no? Cuando en camino a Damasco se le aparece el Señor, esa luz, ¿no? Ese destello de luz y Pablo, la palabra del Señor dice que cae al suelo, ¿no? Yeah. Eso es como un símbolo de, hey, te estoy bajando de esa nube De ese pride, porque de, Pablo sí, sabía mucho. bastante. Pablo era una persona bien,
de mucho conocimiento, estudiado, se crió bajo rabinos, that's what you call it? Sí, estudiar los pies de Gamaliel. O sea, la palabra nos dice muchas cosas, son hebreos de hebreo. O sea, como Pablo, si dices de la élite de esos tiempos de, Pablo era top notch. ya, ahí estaba Pablo, ¿no? Y vemos cómo el Señor, y lo miró, paralelamente con Jonás. O sea, Jonás terco, decidido, de que no, yo no voy. Porque según él, no merecían Yeah, ser yeah, salvos. yeah. Estaba esa, o sea, esa grandiosidad de la que todos a veces padecemos. Es la misma que, o sea, que Pablo decía, no, o sea, él cuando iba para en camino a Damasco, hasta cuando el Señor viene y lo tumba, ¿no? Lo tira al suelo y es prácticamente como un acto de humillación. Y el Señor no es, servimos a un Dios Padre amoroso, Yeah. ah, que nos ama mucho. No miremos como ese deseo de Él humillarnos, ¿no? Esa humillación, eso lo que Él nos pide, que nosotros nos humillamos y nos sometamos a Él, es para que Él pueda realmente obrar en nuestras vidas. Porque de otra forma, nosotros Yeah. luchamos, o sea, el peor enemigo del ser humano somos nosotros Uno mismos. mismo. Nosotros mismos somos, ¿no? Y entonces, esa parte de ahí me gusta mucho, y esto habla de Jonás, que es tirado de la barca, dejado a la intemperie. En el versículo 16 nos dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y me gusta que aquí, que ellos ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Votos, yeah. Yeah. O sea, vimos aquí de que cómo ese encuentro real con Dios fue real, porque vemos aquí que ya vemos esos frutos, ¿no? Ya Mm-hmm. vimos que después de estar ellos clamando o pidiéndole a sus dioses, vemos aquí unos versículos más adelante, o sea, ellos hubo un temor de Jehová, Yeah. dice, un gran temor, y entonces inmediatamente ellos supieron hacer sacrificios a Jehová e hicieron votos. Y el resultado final vemos que no es una pérdida, sino que una conversión de un grupo de incrédulos. Yeah. Ya. Yeah. Y aquí vemos como el Señor trabaja. Bueno, esto fue para estos hombres marineros, fueron como lo que decimos un encuentro personal. Sí, claro, claro. Un encuentro personal. Y es que cuando una persona en verdad tiene un encuentro personal con Dios, Claro. todo cambia. Tú no eres igual. No, sí, y es que tiene Nunca. que marcar un antes y un después, Oye, ¿no? Ajá. es el principio de algo que, tú nunca eres igual. Y vemos que esos encuentros pasan muchas veces en la Biblia. Como tú dices, pasó con Pablo, porque después de eso ya Pablo no fue el No, no fue el mismo. mismo. Al mismo Moisés, pasó Ujú, con ujú. Moisés. Pasó, con muchas gentes en la Sí, palabra. sí, sí. Pasó- Muchos encuentros. Y es que el Señor eh, quiere tener un encuentro con nosotros. Claro, claro que Él sí. quiere revelarse a nuestras vidas. Él Amén, tiene un plan. La palabra dice que Él tiene un plan y un propósito para con nosotros. amén. Entonces, el plan que Él tiene conmigo y el plan que tiene contigo no es el mismo. El plan que Él tiene con cada uno no es sí tiene la misma meta, que es el reino de Dios, pero es diferente. Claro. Entonces, Él quiere alcanzarte de una manera especial. Entonces, nosotros tenemos que siempre estar atentos. Y muchas veces escuchamos, oh, yo tuve esta experiencia. No, es un encuentro. Lo que pasa es que una vez nos resistimos al encuentro del Señor. Ujú, ujú, Y el Señor tratando de alcanzar y tratando de alcanzar y tratando de hablar. Amén. El Señor conoce hasta cuánto cabello, cuánto pelo tienes tú en la cabeza, te llama por nombre desde el vientre de tu madre, te conoce. amén, Él amén, conoce todo sobre ti. amén, Y él lo que más anhela es estar en una relación amén. contigo. Y vemos que el resultado final no fue una pérdida, al contrario, fue una conversión. Y Yeah. estos hombres pasaron de estar miedosos en el mar a vemos que pasaron a dar reverencia a Dios. Y no Yeah. solamente eso, pasaron de clamar solamente por sobrevivir a comprometerse con Dios, porque la palabra, este versículo dice que se ofrecieron sacrificio e hicieron votos, ¿no? Eso ya es un compromiso y esto Yeah. es clave, ¿no? Dios no solo quería corregir a Jonás, quería revelarse a estos marineros.
Ese era el propósito de esta tormenta, esta gran tormenta. Y Dios puede usar tu tormenta, la tormenta cual sea que estemos pasando, para salvar a otros. Oh, yeah. Para salvar a otros. Segunda de Corintios 4:15 nos dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿No? Y esto es el proceso, nuestros procesos, no es solo sobre mí, o sea, sobre ti, es sobre el propósito de Dios en otros también. Yeah. O sea, no solamente es para mí como nosotros a menudo pensamos. Ya no, yo me imagino que cuando estos marineros llegaron donde tenían que llegar y hablaron y testificaron de lo que le pasó De a la ellos, gran tormenta. porque eso es lo que está supuesto pasar. Tú testifica de lo que Dios ha hecho y por ese testimonio mucha gente también pueden creer. Amén. Pueden recibir, pueden reconocer que en verdad hay un Dios. Pero vamos a hablar de algo y es de Jonás. Y es de la mente religiosa de Jonás. Porque él lo que estaba haciendo era una persona religiosa. Sí, para él, me imagino, o sea, estos hombres marineros o estas personas de Nínive eran tan pecadores y tan en contra de Dios que Jonás decía, ellos no merecen la salvación, ellos no merecen que yo les advierta, ellos no se merecen este mensaje de salvación, según él, ¿no? Yeah. Porque estaban, y muchas veces nosotros así actuamos. Así actuamos porque decimos, eso es tan malo que no se merece. Y más no sea alguien que nos haya hecho algo a nosotros. O sea, nosotros con esa persona ni compartimos el evangelio, ni damos una oración que el Señor tenga misericordia de su vida. En lo absoluto, tenemos esa mente religiosa también. O sea, igual Pablo iba siguiendo, o sea, él estaba tan convencido de algo y estaba tan convencido y al mismo tiempo tan en contra de de que estas personas eran malas, o sea, que ellos estaban violando todo a lo que Pablo creía. Y entonces ya a veces eso es el problema, ¿no? De que estamos nosotros viviendo un cristianismo, así por decirlo, que lo encapsulamos, lo ponemos en una cajita y no podemos ver pasado de ahí, no podemos ver, o sea, la misma misericordia que el Señor tuvo con nosotros, o sea, no podemos ver más allá de lo que nosotros hemos puesto dentro de esa cajita. Y fuera de allí, nosotros no pensamos que las personas merecen recibir el mensaje, merecen el amor de Dios, merecen la misericordia de Dios, merecen un regalo de salvación como nosotros lo hemos recibido. En nada de eso. Nada de eso. Nosotros lo que hacemos es que los condenamos y los decimos, o sea, en vez de amarlos, ¿no? Amar al pecador, así como Jesús nos abrazó a nosotros cuando andábamos perdidos en nuestros pecados y no, entonces no podemos nosotros, a veces nos cuesta, y eso era de Jonás. Yo le miro como que sí tenía un corazón religioso. Y para saber si tú tienes un corazón y una mente media religiosa, esos son algunos signos. Una persona religiosa juzga a otro por su apariencia. Jonás no quería llevar esta palabra porque para él estas personas eran pecadoras, pero él no conocía el corazón de estas personas. Exactamente. Él no lo conocía. Exactamente. Una persona religiosa busca santidad exterior sin transformación interna. Son críticos constantes con otros creyentes. Dejen de estar soltando esa lengua tanto. Intentan ganar el amor y la salvación de Dios. La salvación es un regalo y hablamos de eso. Relaciones basadas solamente en actividades. No son relaciones genuinas. Y ellos cumplen deberes cristianos sin pasión por Dios, sin compasión. En verdad no piensan en Dios y en el Señor, sino que ellos quieren cumplir reglamentos y cumplir toda esa... Bueno, seguimos. Sí. La identidad, basan la identidad en un estilo de vida cristiano, no en Cristo. Una vez, de nuevo, si yo vivo de esta manera, estoy bien, pero se enfocan tanto en vivir de esta manera, se olvidan de tener una relación con el Señor. Claro. Y también conocen sobre Jesús, pero no viven en el camino de Jesús. Lo que yo veo aquí, ¿no? Regresando aquí a Jonás, vemos de que Jonás sabía que si él les predicaba,
Dios lo iba a alcanzar, ¿no? Y vemos que Jonás, su corazón estaba alineado con el dolor de Jonás, no con el corazón de Dios. Y eso es porque Jonás sabía a quiénes era ese mensaje. O sea, Nínive era parte del imperio asirio, enemigos crueles de lo que habíamos hablado el episodio pasado. Nada más les voy a recordar, crueles de Israel, ¿no? Jonás, y nosotros, nosotros también a veces luchamos con la desobediencia, a veces, perdón, no luchamos con la desobediencia, luchamos con la gracia de Dios hacia otros. Luchamos con la gracia de Dios hacia otros. Y eso es lo que le pasó a Jonás. Jonás veía a Nínive como un grupo de personas merecedores de ese juicio. Le dijo, no, que esas personas son malas, que el Señor les caiga al juicio. Yo por eso no les voy a predicar, porque no quiero que se salven. That sounds crazy. Sí, pero es que eso es lo que eso es lo que él estaba haciendo. Él sabía quién era Dios y su misericordia, porque él había experimentado. Como nosotros sabemos de Dios y su misericordia, de Dios y su favor, de Dios y su amor. Nosotros lo sabemos, pero le vas a ir a predicar el evangelio a alguien que te ha causado dolor. ¿Te vas a alinear con tu dolor, tus sentimientos, o te vas a alinear con la voluntad de Dios? O sea, y eso es exactamente lo que Jonás estaba. Jonás estaba alineado con su dolor, con su corazón, con su opinión acerca de otros, de un grupo de personas. Por eso es bien importante saber separar los dos. Me siento así, pero Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Me siento así o creo esto, pero Señor, ¿qué es lo que dice tu palabra? Algunas veces tenemos que nosotros mismos, una vez más, chequear nuestros corazones, porque es como tú dices, como Jonás, nos alineamos con nuestro dolor, con nuestra propia creencia, o algunas veces como nos criamos, como fuimos criados. Me criaron de esta manera, entonces esta manera que yo voy a vivir, pero esa manera en la como te criaron a ti es contrario a lo que dice la palabra del Señor. Amén. No está alineado con lo que dice el Señor. Como por ejemplo, la mentalidad, you gotta hustle. Tú tienes que buscarte lo tuyo. Tú tienes que hacer todo por ti mismo, que nadie te va a venir a salvar. No, you don't. Tú tienes que depender del Señor. El Señor es tu proveedor. El Señor es que te va a cuidar por ti. Si tú estás plantado en la roca, tú dependes del Señor. Pero como estamos en this hustle mindset, queremos nosotros mismos proveer por nosotros mismos. Sí, claro, claro. Y vemos aquí que él prefirió huir que ver a Dios perdonar. Que ver a Dios perdonar. Y se fue en dirección contraria. No era ignorancia, era resistencia total de Jonás. O sea, Jonás, aunque quisiéramos excusarlo, no tenía ninguna excusa. Estaba mal. Y se pone más interesante porque me gusta como entonces vemos que él pasa un tiempo en la boca del pez. No era una ballena, era un pez. Así como Pablo no iba en un burrito. Pablo no iba en un caballo, un burro, camello, o lo que sea. Solamente dice que el la Señor palabra lo tumbó. no especifica. No especifica. No. Solamente se asume de que, no, fue un caballo. Bueno, la palabra no me dice que fue un caballo. Sí. Así pero como, bueno, la palabra especifica que fue un pez. No fue una ballena mamífera, algo así. Es un mammo. Mamífero. El otro episodio lo estudiamos más a profundo, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta el versículo 16. La otra semana entramos al 17. Mayra está toqueada con el 17. Y lo concluimos y comenzamos el capítulo 2. Pues hasta aquí te dejamos. Alíñate con Dios. Si tú sabes que está yendo contrario a lo que el Señor te ha mandado a hacer, alíñate. Alíñate no solamente para que puedas ser bendecido, sino para que otros puedan ser bendecidos y puedan recibir lo que el Señor tiene para ellos. Amén. Aquí los dejamos. No dejes de leerlo, ve a leer todo el capítulo 1 de Jonás, haz tus notas, haz tus preguntas, comparte este episodio, suscríbete si no lo has hecho, dale like. The little bell. Y compártelo con alguien más. Muchas gracias por siempre apoyarnos y por siempre estar aquí. Dios les bendiga. Muchas bendiciones.